República Dominicana, buenos días, aquí estamos. Es martes 13, un martes lluvioso, sí señor, está lloviendo, óyeme, desde Samaná hasta Pedernales. Por tanto, tendremos un día hoy, además de con muy pocas informaciones, después que ya no se está haciendo la semanal. Bueno, pues entonces vamos con los refritos que decimos los periodistas cuando no hay muchas informaciones, le agregamos algún elemento nuevo y ahí retomamos lo propio. Pero hay temas que realmente son refritos, sí, y dio bastante insumo el Consejo de Gobierno celebrado este fin de semana por el presidente Luis Abinader, que parece está decidido al último tramo ya que le queda de su gestión gubernamental. Bueno, pues intentar resolver algunos problemas fundamentales y acaba de comenzar precisamente con todo un programa, el primer Consejo de Gobierno que se celebró en este año 2026, ahí se incluyeron también a los directores generales, altos funcionarios, definieron ahí 10 prioridades, yo me voy a detener en una, sin embargo así de soslayo y con algún contexto, quiero hacer referencia a los temas fundamentales tratados, por ejemplo el tema de salud, con los fortalecimientos de la atención primaria, decía el presidente Luis Abinader, eso es una ambición y eso es una pretensión de todos los gobiernos que asumen siempre, porque se sabe qué es lo que se necesita, sin embargo, y se dice y se anuncia porque eso cae bien a la gente ante la necesidad de resolverlo. Sin embargo, al final, bueno, pues pasa tranquilamente y ahora metidos en medio de todo el tema que tiene que ver con los cambios del sistema, con el lío de Senasa, además de que se viene discutiendo una reforma a la ley como se ha venido discutiendo y también fueron de las cosas que se dejaron ahí sobre la mesa, el tema de la modificación a la ley de seguridad social, que con grito desesperado en estos días, bueno, pues ha hecho sentir que es algo a lo que ha debido ponérsele la atención que corresponde toda vez que desde que se aprobó aquella ley de la seguridad social, quedó claramente establecido que en 10 años había que hacer una revisión esta que no se ha hecho hasta el momento. Y ni qué decir con la política de los medicamentos que impulsa el uso de los genéricos y la ampliación de la cobertura. En fin, que es muy amplio todo el tema de la salud como deuda social, por supuesto, que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. El tema de la seguridad ciudadana, volver sobre lo mismo. Bueno, ahora se habla de hacer intervenciones en algunos barrios, los barrios que son más proclive, ¿no?, a esas vulnerabilidades. Ojalá que toda esta pretensión del presidente pudiera aterrizarse, ¿no? Y que realmente sea una decisión política haciendo las cosas que tenga que hacer. Ahí incluye también el tema de la reforma policial, que ahí se ha dado muchos traspiés. El aumento del 13 al 28% de agentes, por ejemplo, ha sido la meta, aparte del nuevo uniforme, las cámaras corporales, hay cuestiones que no han podido superarse. Por eso, las actuaciones de la policía siguen siendo exactamente las mismas, mucho más allá de las formas, porque en el fondo seguimos igual. El tema transporte también, que lo arrastramos de toda la vida, es el viacrucis aquí que nosotros hemos tenido que atravesar para resolver el tema del transporte público de pasajeros, siempre lo he dicho, y que siempre también termina con denuncias de corrupción, en fin, que es muy ambicioso lo pretendido por el presidente Luis Abinader y que a mí me encantaría pudiera materializarlo. Ahí se incluye también aspectos económicos, como es el crecimiento económico, y ni qué decir del tema, por ejemplo, del tema eléctrico, el empleo informal. Todo esto está dentro de ese paquete y yo que pienso que dentro de ese paquete también vienen los cambios que se han hecho. El tema de la educación, que a pesar de ser el ministerio más importante medido en términos de los presupuestos que maneja, pues los resultados han debido ser distintos, ¿eh? Ahora se toma la escuela como centro de desarrollo con la jornada extendida y tanda única que van a continuar, pero se busca un involucramiento de la sociedad y los niños. Pero ¿qué tal los métodos de enseñanza? Que también es algo sobre lo que hay que poner énfasis y el dedo sobre la llaga. Eso de que ya los muchachos simplemente se embotellan y no retienen nada, yo creo que es algo que hay que cambiar. Los muchachitos hay que empezar. Tenemos que buscar métodos que esos niños y niñas puedan aprender a pensar. Y si aprenden a pensar, entonces garantizamos definitivamente
un aprendizaje más puntual, más duradero, que es lo que se quiere en estos momentos. Y así, con todo esto, bueno, pues viene el tema de la efectividad del gobierno y te pone el tema de la burocracia que deben ser cero en las escuelas, pero también empezar a implementar métodos de fiscalización para tratar un poco de que los temas de corrupción que también han tocado a este gobierno puedan un poco reducirse. Y para eso, y ahí me quiero detener, con el tema de la fiscalización, tenemos el reciente caso Senasa, se había repetido en otras administraciones, yo digo, acciones de corrupción que eran perfectamente previsibles, ¿no? Mucho más allá de los que van al tren gubernamental para tratar de llevarse lo que no es suyo sin importarle de los impactos que estos puedan tener en la colectividad. Y yo creo que el tema Senasa es un caso que es bastante ilustrativo, toda vez que la corrupción gubernamental, que suele percibirse como una suma de actos y hechos aislados, como es este caso, como han sido otros, de deshonestidad, bueno, no es tal. Y si no atacamos el fondo del problema, cuando un funcionario que roba, cuando se maniobra para contratos amañados, cuando se hacen licitaciones fraudulentas, siempre se ha dicho que la corrupción no es una anomalía de ocasión, sino que es una enfermedad que es sistémica, que está incubada en esas mismas estructuras que son débiles, con controles que son muy laxos, ¿no? Y con una cultura de impunidad. Entonces, se tiende a corromper el poder de manera absoluta. Por tanto, deteniéndome un poquito en el caso Senasa, yo quiero un poco hacer énfasis en cómo es que, y lo quiero hacer con dos instituciones que en este caso tú, nada más haciendo un poco la comparación, eh, te da una medida de cómo las entidades que les corresponde hacer las fiscalizaciones que en estos casos no lo han hecho. Y en ese sentido, bueno, tú ves, por ejemplo, cuál fue la declaración jurada de bienes en el caso de Senasa. ¿Eh? Y lo digo como para un poco ilustrar, porque es lo que ocurre en todos los sitios y en todos los gobiernos y en muchas instituciones sin que nada ocurra y sin que nada pase. Si tú coges lo que fueron las declaraciones juradas de bienes del señor Hassin, ¿no? Y tú agarras la versión del Ministerio Público, ese documento patrimonial que había adquirido mayor notoriedad tras las declaraciones incluso del abogado defensor del señor Hassin, quien había sostenido que ciertos bienes, como una villa en Casa de Campo, como un apartamento, estaban debidamente justificados, ¿no? Sin embargo, en ese caso, el Ministerio Público habla de incongruencias bastante serias y cómo se habían utilizado maniobras de ocultamiento patrimonial recurriendo a terceros en este caso. Se infieren muchas cosas. El caso es que a simple vista, en el caso de así, las cuentas no cuadran, no han cuadrado y no cuadran. Y la pregunta entonces inevitable es la siguiente: los organismos de control no podían detectar las irregularidades de manera preventiva. Bueno, pues ahora lo que se pretende es precisamente tratar de procurar que las entidades fiscalizadoras puedan prevenir, puedan alertarse y puedan detener estas maniobras de los mañosos que parece que no tienen fin. Y de eso tenemos nosotros muchísimos ejemplos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Medusa y otros fantasmas. Recordemos el caso que involucraba al entonces el procurador general de la República, Jan Alain. O recordemos el caso Antipulpo, que aunque estaba encabezada por una persona, por un civil, no estaba en el gobierno, involucró a muchos funcionarios con sus declaraciones que reflejaban ese incremento patrimonial que era derivado de contratos amañados. Y más recientemente, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de la fiscal Hosanna Isis Lemoine de Montecristi,
puso en evidencia esa fragilidad del sistema cuando declaró una vivienda que estaba valorada en 6.000 millones, una cifra que es superior incluso al patrimonio del presidente de la República. Entonces, hay mecanismos para que puedan detectarse esas pifias. La Cámara de Cuentas, que históricamente era percibida como un cementerio de expedientes, ya la modernización y esos procesos de cotejo, ¿no? Ha cambiado las reglas del juego, por lo menos en teoría la ha cambiado. Ya no se trata de una revisión manual de papeles, sino de cruces masivos de datos digitales que no deja espacio para la mentira simple si hubiese la voluntad política para resolver esto. Es decir, que tiene una tarea por delante con estas pretensiones el presidente Luis Abinader, que a mí en lo personal me gustaría muchísimo que pudiera concretizarla, pero nosotros tenemos la mayoría de las leyes. Nosotros tenemos todas las resoluciones que nos podamos imaginar. El asunto es que pueda hacerse y pueda aterrizarse todo esto que quedó plasmado, por supuesto, en un amplio documento, en ese Consejo de Gobierno ampliado del presidente Luis Abinader, que ya en este último tramo de su carrera en la administración pública tiene el reto de tratar de resolver por lo menos 2 o 3 problemas fundamentales con los que arrastramos desde hace muchas décadas. Mientras tanto, nos mantendremos a la expectativa. Vamos a pedirles que le den like y que compartan esta transmisión. Suscríbanse a este canal de YouTube. Mañana nos vamos a reencontrar en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Mientras tanto, cuídese de la lluvia que hoy va a caer y parece que será en todo el territorio nacional. Hasta mañana.